les ofrecimos antes de ir al corte, les vamos en estos momentos, siendo las 4 de la tarde con 25 minutos, a retransmitir lo que fue el debate sobre las normas para el fomento del deporte de la vicepresidenta del Congreso, Leila Chihuán, quien preside esta mesa de trabajo, visión y propuestas de los gestores deportivos, donde se ha discutido, ¿no?, las normas para el fomento del deporte. Adelante. Y la ley que hemos impulsado en materia deportiva. Para nosotros es muy importante su punto de vista porque queremos saber si sirve o no sirve. Así de simple. ¿Cuál es el beneficio y cuáles son las mejoras? Porque todas las leyes son perfectibles, todas las leyes tendemos a mejorarlas. En algunas, una vez promulgadas y con el respectivo visto bueno, inclusive podemos encontrar algunos vacíos, hasta con reglamentos hechos, y eso es lo que queremos mejorar. Así que yo les daré la palabra a cada uno de ustedes, y antes vamos a ver un video. El día que Jesse Owens saltó más de 8 metros en Berlín, millones de afroamericanos sintieron que podían saltar cualquier obstáculo. El día que Nadia Comaneci logró el primer 10 de la historia, miles de padres decidieron apuntar a sus hijos a clases de gimnasia. El sexto Grand Slam de los hermanos Bryan hizo que mucha gente mayor de 60 se animara a dar clases de ping-pong. Después de los Juegos Olímpicos de Barcelona, un 15% más de gente empezó a practicar algún deporte. El goldenista que nos hizo campeones consiguió que un grupo de amigos le diera una oportunidad a los partidillos de los jueves. No fue por su fama ni por sus récords. El día que nos dimos cuenta de la capacidad del deporte para inspirar a millones de personas, decidimos patrocinar los Juegos Olímpicos, los Paralímpicos, la FIFA World Cup, la Copa Coca-Cola y cientos de iniciativas para promover el deporte alrededor del mundo. Bien, entonces nuestra preocupación es desde el lado académico, cómo se está desarrollando este tema en sus centros de estudios. Ese es un resumen de la ley de mecenazgo deportivo, lo cual queremos abarcar con ella: infraestructura deportiva, programas de gestión deportiva, subvención para deportistas y entrenadores, investigación en deporte y medicina deportiva, y por supuesto lo que más se requiere es la subvención de viajes para nuestros atletas y deportistas. En cuanto a la ley del deportista de alto nivel, buscamos a un profesional del deporte, un contrato laboral sujeto al decreto legislativo 728, protección de los derechos laborales, por supuesto, pago de una remuneración, un seguro médico y un fondo de pensiones a futuro. Ya sabemos que el deportista en nuestro país es un trabajador sin contrato. Así que teniendo estos puntos de referencia, también queremos enfocarnos un poco en el turismo deportivo, que vendría a ser el viaje para practicar diferentes disciplinas, diferentes deportes, así como también las personas que vienen a los diferentes eventos deportivos como espectadores, que podemos ofrecerles mientras dure su estadía en nuestro país, porque vienen por un objetivo deportivo netamente. Así que empezamos. Marco Navarro, por favor. Buenas tardes, señora congresista. Buenas tardes, estimados amigos. Agradecer la invitación. Me parece que es sumamente interesante estos espacios donde podamos compartir opiniones, y qué mejor que antes de promulgarse una ley la podamos conversar para ver qué mejoras dentro de lo que humildemente podamos aportar. Yo quisiera referirme a uno de los dos proyectos, al proyecto de ley del deportista de alto nivel, específicamente en la parte relacionada con la contratación laboral. Es una sugerencia particular respecto a incorporar algún acápite que permita capacitar a este deportista que se va a insertar o reinsertar en el mundo laboral. Es conocido que los deportistas de alto rendimiento están abocados a tiempo completo en su preparación y en su competición. La pregunta que nace es luego que
culminan este periodo de alta competitividad y deciden insertarse o reinsertarse si ya no han estado laborando antes, la pregunta que nace es, ¿están capacitados? ¿Han tenido una preparación previa? Obviamente algunos sí, otros no. Para el caso de aquellos que no han tenido esta preparación o formación para desempeñarse en cualquier campo laboral, sería pertinente ofrecer algún programa de inducción o de capacitación en gestión deportiva, y creo que los aquí presentes estamos para eso, ¿no? Para poder brindar esa capacitación. Entiendo también que en el Instituto Peruano del Deporte hay normas legales que facilitan esa actividad, que dan facilidades a los deportistas de alta competencia para su formación académica. Y creo que allí podría insertarse algo o algún punto que reconozca esto, ¿no? Y que permita que nosotros, las universidades, podamos brindar esa capacitación para que luego de su periodo competitivo pueda reinsertarse o insertarse en mejor forma al mercado laboral. Raúl Rosales. Buenas tardes, agradecer a la congresista Chubán la invitación. Se han propuesto dos temas. Uno es relacionar las actividades de la universidad en cumplimiento de todas estas medidas de promover el deporte a nivel universitario. Comentar simplemente que la universidad, desde antes de esta regulación de los deportes que se deben promover dentro de la universidad, ya tenía un plan de incentivos que se ha venido consolidando en el tiempo, y sí creo que es importante ir viendo cómo las universidades en general se han ido sumando a esta iniciativa, no más allá del tema regulatorio, por una convicción que se tiene de promover el deporte universitario, ¿no? Por otro lado, también concuerdo con lo que se está comentando, o lo que estaba comentando Marco previamente. Creo que es importante entender el ciclo de vida del deportista, ¿no? Cuando vemos el deportista de alto rendimiento, entendemos esto como la punta de una pirámide en el cual se ha ido desarrollando distintos niveles de formación del deportista, en el cual finalmente la punta viene a ser el resultado de lo que se ha hecho previamente. Entonces, cuando nos enfocamos en el de arriba es porque hemos identificado que hacia abajo se ha estado haciendo un buen trabajo de formación del talento. Algunas veces lo que podemos ver es que nos enfocamos mucho en el deportista de alto rendimiento, cuando en realidad las etapas formativas son las que también deberían ser reforzadas, ¿no? Y con esto el comentario no es que la ley esté bien o mal, sino que es importante entender que es el fenómeno del desarrollo del deportista es bastante más complejo, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, también entender, como comentaba Marco, que finalmente el deporte forma parte de la vida de una persona y que se le debe dar herramientas para que durante esta práctica deportiva pueda ir preparándose para el tiempo en el cual ya no sea deportista de alto rendimiento, ¿no? Ahí, sin embargo, también es importante, a partir de la experiencia en la universidad, que es muy difícil compatibilizar la vida universitaria o de estudios con el alto rendimiento. En nuestro caso hemos tenido muchos chicos que han tenido que dejar algunos semestres porque su ritmo de entrenamiento ha sido muy intenso. Entonces también creo importante entender eso, ¿no? Que tanto la regulación en las universidades o en general puede fomentar de que tengamos deportistas que al cabo de su vida deportiva puedan salir con algún título, sea técnico o sea universitario, ¿no? Cierta flexibilidad para ellos. Veía también como reflexión de las leyes, creo que nos enfocamos mucho, y es importante el tema de los recursos que se asignan, ¿no? La ley de mecenazgo, a un presupuesto especial en el caso de los contratos con los deportistas de alto rendimiento. Sin embargo, la reflexión sobre eso es que el problema del desarrollo deportivo es más complejo que el solamente económico.
cuando hacemos un diagnóstico de cuántas escuelas de entrenadores tenemos, cuántas escuelas de ciencias del deporte o de educación física tenemos para que pueda atender estos requerimientos, vemos que es insuficiente, ¿no? Ya hay una brecha entre los profesores de educación física que se requieren a nivel nacional, y esto también se refleja en los entrenadores. Entonces, cuando nosotros no tenemos de dónde elegir a los mejores entrenadores y solamente aumentamos el presupuesto, lo que sucede es que terminamos de repente canalizando estos recursos hacia... Y en algunos casos trabajar es terrible porque es todo un ritmo que necesita un deportista. Para mí un deportista calificado o un deportista de alto rendimiento realmente es una persona con tal disciplina que merece un apoyo realmente, y es complicado hacerle entender a otras áreas esto. Entonces, estas propuestas deben fundamentarse, y, congresista, haciendo estas reuniones. Me parecería que esta sería insuficiente, que de repente pudiéramos tener otra más. Entonces, poder aportar de acuerdo a todas las experiencias que podamos dar, ¿no? Entonces, efectivamente, para que un deportista calificado pueda ser beneficiado, además, con lo que proponen, un trabajo, pues es maravilloso realmente, ¿no? Es interesante. Entonces, yo estoy de acuerdo en darle mi tiempo para poder
apoyar estos trabajos que está usted generando y poder decir más de lo que ya estoy diciendo en estos momentos, para poder tener un mayor fundamento y que no queden en promesas, sino que realmente se puedan dar. Y esto realmente va a aportar muchísimo a nuestros deportistas, que ya de por sí muchos, inclusive en algunos casos, yo tengo el caso de un deportista que ha venido desde el Cusco, vive en La Videna, y nosotros le damos el apoyo en la universidad desde el punto de vista, toda vez que yo he sido deportista y sigo siendo, nunca dejamos de serlo, pero la subvención que él tiene es de 500 soles, y sabemos, congresista, usted que ha sido también deportista calificada, con 500 soles en la alimentación del deportista ahí nomás quedó. A esto sumemos que también tienen que seguir, muchas veces se van a otros lados, entonces no existe el sistema tutorial, aunque la ley lo dice. En la ley universitaria dice que ya las universidades deben estar trabajando con los deportistas destacados, o sea, en un número como hacen los grandes países, ¿no? 5 deportistas por un tutor, donde les pueda acomodar las horas de estudios académicos para que no bajen ni su rendimiento deportivo ni el rendimiento académico. Entonces, bueno, yo creo que tenemos muchísimo por hablar, ¿no? Le pediría, por favor, que pueda yo informarme más sobre todas estas propuestas interesantísimas para poder aportar mucho más desde el punto de vista de mi experiencia como directora. Y en la Escuela de Ciencias del Deporte, en la Universidad de las Peruanas, nosotros hacemos grandes esfuerzos toda la vez que tenemos el apoyo para que estos deportistas puedan tener un lugar y puedan ser profesionales, que eso es lo que se quiere y lo que se necesita, y también puedan seguir haciendo su deporte. Entonces, ¿qué más? Hay mucho más que decir, ¿no? En el área de hacerlos profesionales también, muchos se van a otras carreras, ingenierías, medicinas, pero la exigencia de las carreras propiamente dichas hace que empiecen a dejar la parte del trabajo y el entrenamiento. Entonces muchas veces los hacen decidir o esto, inclusive con estas participaciones a nivel mundial, que son, según las lecturas, son terceros en importancia en el mundo, las participaciones universitarias, que acá se le da un interés casi nulo. Todas las competencias universitarias terminan en un campeonato mundial. Y si vamos a un campeonato mundial, estamos tratando con jóvenes, porque el tope de edad es 28 años nada más. Entonces están compitiendo los mismos deportistas que compiten en las Olimpiadas. Es ese nivel el campeonato universitario mundial. Entonces ese es otro de los puntos, y ojalá, congresista, salga estas cosas en el apoyo máximo. Yo le agradezco muchísimo la invitación, realmente son cosas que me apasionan mucho del deporte, y en todo lo que pueda aportar, déjeme por favor leer a profundidad más esto para poder aportarle más. Muchas gracias. Gracias, Cecilia. Solo para comentarles que ayer estuvimos viendo el mismo tema con los gestores deportivos de diversas agencias, y este 7 de septiembre veremos el tema con los representantes de los diferentes ministerios involucrados. Algunos ministros también pasarán por acá para ver este tema, así que nuestra idea es presentarles conclusiones y aportes, para lo cual va a ser importante que ustedes se comprometan esta vez conmigo a hacerme llegar sus aportes para poderlos plantear a los diferentes ministros, para poder hacer esto más grande, más enriquecedor. Jesús Espinosa. Bueno, muchas gracias por la invitación. En general, y para complementar 2 puntos que tienen en común la ley, o en realidad todas, es la operativización, ¿no? ¿Cómo hacemos que, en este caso, 2 formulaciones que en papel se den beneficiosas, llegamos a que sean realmente positivas para la sociedad, ¿no? En lo que se ha podido ver en el sector educativo es que está el beneficio tributario. Este beneficio tributario, hablo de la ley del mecenazgo, no ha sido inventado, esto está probado que funciona, pero hay que operativizarlo, y para operativizarlo necesitas que la empresa privada, que en algunos casos ya conoce este beneficio, confíe en la inversión en el deporte,
¿no? Entonces, que viene de la mano del mismo deportista, las entidades deportistas que demuestren cierto grado de gestión, cierto grado de orden, para yo poder entregarle cierto dinero, cierto beneficio, ¿no? Y dos, que ahí creo que viene un papel más que podría ser del lado del Congreso o de quien va a promover la ley, es que efectivamente se concientice a la sociedad del beneficio que esto conlleva, ¿no? Como vimos, nos mostraron un video del Plan ADO, que es toda una campaña de promoción que se hizo en televisión y en diferentes medios de comunicación para poner en importancia que el deportista tiene que, de alto nivel, que estamos hablando de alto nivel, dedicarse a al mayor provecho que él tiene, ¿no? Y que eso repercute en la sociedad. Que sería un desperdicio tener a un deportista de alto nivel trabajando ahora 8 horas en la oficina, y lo que necesitamos como país es que él esté dedicándose a tiempo completo a su disciplina. Entonces, yo creo que un aspecto más general es promocionar este tema para que las empresas y las otras entidades vean el beneficio de que, ok, yo colaboro con esto, yo colaboro con esta causa noble, y ahí entrar un poco, la ley está ahí, pero como yo tengo ese incentivo para colaborar, ¿no? Y después del otro lado, que un poco se encargan todas estas propuestas educativas, es darle al deportista, uno es, ok, tú eres también una especie de un embajador del país, eres vamos a llamarlo, para ser beneficiario de una política tributaria necesitas estos parámetros desde deportivos, vamos a llamarlos actitudinales, etcétera, ¿no? Tú ser vamos a llamar un producto deportivo, ser un producto que sea atractivo para tus contribuyentes, ¿no? Entonces, en operativización, la parte del Estado creo que debería haber una promoción general. Tiene que haber una alianza con las principales entidades del país o grupos económicos que quieran comprometerse con el deporte. Esto lo puedes vincular después con la otra ley de reinserción laboral, ¿no? El deportista de alto nivel, vamos a ponerlo en el mercado laboral, pero no porque me está haciendo un favor, sino porque el deportista de alto rendimiento es una persona de alto rendimiento en primer lugar. Tiene unos valores que no los tiene cualquier persona, ¿no? O sea, haber dedicado en cuerpo y alma a cualquier objetivo, así sea el deporte, puede ser otra cosa, tener una persona de estas sentada en tu oficina, creo que puede agregar un valor importante. Y dos, cuando tú ves estudios de estas consultoras de recursos humanos y etcétera, y preguntan cuáles son los primeros puntos en los cuales ellos consideran para contratar a una persona, ven que los conocimientos están por debajo, ¿no? Mayormente contratan por actitudes, ¿no? Entonces, el deportista de alto rendimiento tiene muchas actitudes que calzan con lo que en general vamos a llamar el mercado privado en primer lugar, y después el estatal puede o no puede, sino requiere actualmente, ¿no? Y centrando en la ley del deportista de alto rendimiento. El deportista de alto rendimiento es, como mencionó Raúl, es la punta del eje, es la visibilidad de su deporte, ¿no? Realmente, a mi parecer, no es que tenga una relación directa, que eso lo observé cuando que tenga una relación directa con la promoción del deporte, pero sí con la vitrina que le da al deporte internacionalmente, ¿no? Digamos, si quiero vincular promoción del deporte, a lo mejor no es el primer punto, ¿no? Hay infraestructura, hay diferentes mecanismos que pueden impactar directamente con la promoción del deporte, pero el deportista de alto rendimiento es el modelo de su deporte, que sí, pues puede generar que muchas personas después practiquen el deporte, pero es el que llega al punto, es la punta del iceberg, es el más visible, ¿no? Y otra cosa que mencioné en la reinserción laboral, que es importante y que no lo he mencionado, es el primer punto donde debería reinsertarse laboralmente el deportista de alto rendimiento, es su deporte. Está bien, que genial si el deportista quiere ser ingeniero después, pero si nosotros le damos las facilidades para que se reinserte en su deporte, ganamos mucho en los famosos los role models o modelos deportivos, ¿no? Tener de entrenador o que esté dando vueltas por el campo de entrenamiento un deportista olímpico, eso significa para los deportistas en formación un valor muy importante. Entonces sería bueno incluir cómo buscamos que el primer punto de reinserción sea el deporte, ¿no? Tomando
ya que pusieron el video, y esto también se estudia en las diferentes escuelas de gestión deportiva, el plan ADO y lo que significó para el deporte, en este caso español, fue uno, un quiebre en las medallas, pero dos, es que muchos de estos medallistas se quedaron como entrenadores o como gestores en las federaciones o en diferentes posiciones en su deporte, ¿no? Entonces, cuando se hacía este reportaje, porque se ha hecho después de 20 años, se entrevistaban a los medallistas y efectivamente los entrevistaban en las federaciones porque estaban con los niños ahí entrenando, ¿no? Entonces, eso es uno. Y para cerrar, hay varias medidas, ¿no? Incorporación laboral, hay información sobre vivienda, asesoramiento sobre las disposiciones y fomento del deporte regional. Creo que acá está perfecto, solo habría que ver la operativización como oficina, más como una oficina general de atención del deportista de alto rendimiento, ¿no? Que desde que se preocupe de su incorporación al PADO nacional hasta su reinserción, primero creería yo en su deporte, y si no quiere hacer otra cosa, su reinserción laboral posterior. En ese lapso de varios años, ahí tienes un seguimiento en la universidad, si que quiere llevarlo en paralelo, apoyo, subvenciones, asesoramiento si quiere utilizar la ley del mecenazgo deportivo, etcétera, ¿no? Entonces, cómo operativizar esto en una oficina, me parecería que de ahí depende el uso, ¿no? Pues esto es beneficio de todas maneras, ¿no? El tema es cómo lo hacemos realmente operativo y que sacarle el valor. Gracias. Gracias, Jesús. Renato Ricci, por favor. Buenas tardes a todos. Gracias, Leila, por la invitación. Quería hablar básicamente de dos temas. Uno, del tema de gestión deportiva, que es lo que nosotros en el Instituto Johan Cruyff enseñamos. Y por otro lado, la ley de mecenazgo deportivo. Sobre el tema de los deportistas de alto rendimiento, yo soy un poco más radical en el tema y yo los obligaría a que estudien, ¿no? Si van a ser parte del mercado laboral con un sueldo, destinaría obligatoriamente a que estudien, a que se profesionalicen. ¿Por qué? Porque si bien como Instituto de Gestión Deportiva nosotros podemos capacitar a cualquier persona, eso quiere decir que cualquier persona podría llegar a capacitarse, es más difícil llegar a los deportistas calificados, ¿no? Uno puede ser gestor, pero no deportista. Pero si eres deportista calificado, que son pocos en el mundo, también puedes ser gestor. Y definitivamente un deportista calificado sabe más de adentro del deporte que uno que viene de afuera. Entonces, el futuro de todos los deportes debería ser manejado por los mismos deportistas que lo han hecho, ¿no? Entonces, para el tema del deportista calificado, por eso repito que debería ser obligatorio que se profesionalicen, porque ellos van a ser los futuros gestores de ese mismo deporte para el país, ¿no? El deportista calificado es un líder, definitivamente si ha participado en el deporte lo conoce muy bien, y qué mejor que él mismo lo gestione en el futuro, ¿no? Complementando con otras personas que pueden ser muy buenas gestoras deportivas, pero siempre ayuda más haber estado en el deporte, ¿no? Lo comentamos mucho en clases, efectivamente, o específicamente en el caso del fútbol, que un jugador sea luego de haber estudiado gestor deportivo, por ende dirigente, es mucho más potente para el deporte, porque lo que él ha vivido en un vestuario, en un viaje, no lo ha vivido nadie, ningún gestor de afuera, ¿no? Y eso pasa lo mismo en atletismo, en vóley, en muchos deportes. Entonces, creemos que el tema de profesionalización, de educación, debería ser obligatorio para todos los deportistas que reciban dinero del Estado. Y cambiando de tema, la ley de mecenazgo deportivo, ya lo hemos conversado muchas veces con la congresista Chihuán y en otros sitios de mesa de trabajo también. Yo creo personalmente que es una ley que nació con mucha buena intención, pero que en la práctica no funciona, ¿no? La prueba es que no ha funcionado. Entiendo que no hay ningún ahorita atleta con un mecenas atrás, y la realidad es que la ley no nació bien y por ende ya no se puede reglamentar bien. ¿Por qué?
no tiene ningún beneficio adicional para los futuros mecenas, para las empresas, para alguna persona que quiera apoyar a un deportista, porque el beneficio fiscal es el mismo que obtiene antes de la ley. Al final le van a descontar el 30% de impuestos, de renta. Y eso antes de la ley también era así, ¿no? Incluso la ley tiene un tope que no lo tiene el otro lado, que es el 10% de los ingresos. Entonces, si yo soy una empresa que quiero invertir en un deportista calificado y le voy a dar $100,000, solo me van a devolver el 30%. Con la ley de mecenazgo es exactamente igual. Pero además tengo un tope. Eso quiere decir que las empresas chiquitas no pueden destinar mucho dinero. Eso está bien porque hay un tema de lavado de dinero. Pero una empresa grande, el tope nunca va a llegar, obviamente.